Ante los cambios de mercado y contingencias económicas que se presentan en las empresas, es fundamental apoyarse en un equipo de profesionales que te ayuden a replantear tu visión y tu estrategia, a redefinir tu modelo de negocio y a enfrentar las consecuencias derivadas de la contingencia sanitaria y económica de la mejor manera posible. El Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, fundado en 1999, brinda consultoría y asesoría para familias empresarias, cuyos servicios apoyan la preservación del legado familiar empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación. Este Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y el compromiso de las familias propietarias. Por ello, asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado que abarca los siguientes enfoques: relaciones familia-empresa, asesoría jurídica, asesoría psicológica. Somos pioneros en Monterrey desde 1999 con experiencia en empresas familiares latinoamericanas. Contamos con casos de éxito demostrados con protocolos familiares firmados. Contamos con consultores asociados con amplia experiencia en empresas familiares, quienes acompañarán a la familia empresaria a lograr los acuerdos y compromisos que se necesitan. Contamos con un sólido consejo consultivo. Gracias a nuestra amplia trayectoria, el Centro de Empresas Familiares aplica una exitosa metodología que consiste en realizar un diagnóstico de la empresa, definir visión y estrategia, diseñar el modelo de gobierno corporativo, establecer soporte documental y estructural, su implementación y seguimiento. Si te interesa recibir una asesoría para tu empresa familiar, contáctanos. En el Centro de Empresas Familiares de la UDEM, inspiramos tu mejor versión. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar y acompañarnos en este webinar. Les doy la más cordial bienvenida. Este tema que vamos a tratar el día de hoy me parece bastante importantísimo dentro de la coyuntura de las mejores prácticas de empresas de estructura familiar. A nombre de todo el equipo del Centro de Empresas Familiares y de la Universidad de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida una vez más. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado la frase que dice: solo llegarás más rápido, pero acompañado llegarás más lejos. Este popular proverbio africano conserva la esencia concreta de la razón que tiene gestionar a la empresa familiar desde un consejo de administración, el cual trabaja conjuntamente para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que como familia empresaria existen de cara a todas las partes que intervienen con la misma. Lograr un equilibrio respecto a las obligaciones de la empresa y las expectativas que como grupo familiar se tienen, no es tarea fácil. Sin embargo, este es uno de los retos que tiene el Consejo para lograr el crecimiento del negocio sin distracciones, porque prime algún interés particular sobre el colectivo, identificando oportunidades de futuro y optimizando las funciones de cada integrante. Para adentrarnos en materia de forma profesional y detallada, hoy contaremos con la presencia de nuestro consultor Fernando Todd, quien gracias a su amplia experiencia en el campo del día de hoy nos dará razones más suficientes para decidir gestionarnos con un consejo de administración, o también llamado CDA. Adicionalmente, quisiera compartir una breve semblanza del perfil profesional de Fernando. Fernando es abogado de 20 años o con 20 años de experiencia en el ramo corporativo. Es egresado de la Universidad Iberoamericana y con maestría en Derecho en la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid, España. En el ramo profesional ha estado al frente del Departamento Jurídico Corporativo del Grupo Industrial Lala y ha sido asociado en la firma internacional Thompson & Knight, en la oficina de Monterrey. La última década se ha especializado en la institucionalización de empresas de estructura familiar, desde la negociación y la firma de protocolos familiares, o también llamado constitución familiar, planes de sucesión directiva y patrimonial, así como implementando modelos de gobierno corporativo a la medida de cada empresa y familia. Actualmente es consejero en diferentes empresas familiares de México y el extranjero, además de participar como consultor senior en el Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Doy una cálida bienvenida a todos y los dejo con Fernando. Muchas gracias. El audio, Fernando. Ya, aquí estoy. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Arturo, por la invitación. Nada más, por favor, confírmenme que me ven y que me escuchan, porque algo está pasando que yo no, ni los veo ni los oigo, como diría
nuestro viejo conocido. ¿Todo bien? Sí, está bien. Perfecto, perfecto. Ya me ven y me oyen. Eh, Muchísimas gracias a la UDEM, al Centro de Empresas Familiares de la UDEM, por invitarme el día de hoy para abrir este ciclo de conferencias, que estoy seguro que será muy enriquecedor para todos nosotros en este proceso de transformación que vivimos todos y cada uno de nosotros en nuestras áreas. El día de hoy quiero enfocarme en este tema. Han cambiado tanto las cosas. La semana pasada recapitulaba en un espacio en radio en La Laguna, que yo estudié Derecho el siglo pasado. Yo estudié del 95 al 2000 la carrera de Derecho. De entonces a la fecha se ha reformado la Constitución 296 veces. Además, cambió completamente la legislación laboral, completamente la de propiedad industrial, la de amparo. Además, cambiamos de un esquema de justicia escrita por un oral, ¿sí? Lo que en su momento rompió un paradigma fuertísimo en el sector jurídico. En estos 22 años han habido leyes nuevas de cosas que cuando yo estudiaba Derecho, el siglo pasado, no nos imaginábamos que iban a existir. Más allá del tema del lavado de dinero, la protección de datos, que creo que son dos de las más importantes y menos socializadas. La ley de contabilidad electrónica, los actos jurídicos han cambiado enormemente. Sí, hemos vivido dos transformaciones políticas, dos pandemias, una guerra. Tenemos un cambio total en nuestro marco de tratados internacionales. Hoy estamos, y esto es bien importante para lo que vamos a platicar hoy, hoy estamos enfrente a un proceso de integración económica regional, lo cual desde ya nos anticipa cambios todavía más importantes en la legislación, seguramente, porque tendremos que armonizar nuestra legislación a los nuevos tiempos, ¿sí? De conformidad al TEMEC. Dice el decálogo del abogado que hay que estudiar, porque si no estudias, cada día serás menos abogado. Los siguientes años, yo estoy seguro que serán los años del compliance, de la profesionalización en materia de empresas familiares, y tendremos que reestructurarnos porque las empresas están buscando nuevas cadenas de valor y de suministro, que son también temas de los que vamos a ver. Y este es el contexto que nos obliga a la toma de decisiones más complejas. Y una de esas decisiones son las que vamos a tratar hoy, justamente hoy. ¿Por qué elegir administrarnos a través de un consejo? Y para tratar de organizar mis ideas, les presento esta hoja de ruta. Quiero que nos vayamos por aquí para irnos guiando en el contexto multidimensional en el que vivimos. Vamos a abordar los temas políticos, económicos, familiares, también un caso práctico, ¿sí? Un caso que puede ser de la vida real, ¿sí? Identificar para qué nos sirve un consejo, cuáles serían los primeros pasos para implementarlo y al final dejar un espacio para las preguntas, porque creo que lo que va a nutrir y lo que nutre este tipo de foros como el que organiza el Centro de Empresas Familiares de la UDEM es la posibilidad de escucharnos, nuestras experiencias en diferentes lados del mundo, en diferentes sectores de la industria, con diferentes profesiones. Esto es lo verdaderamente nutritivo. Y vamos a arrancar hoy nuestra charla hablando de los cambios políticos que se están dando, ¿no? Pero no me refiero a temas políticos electorales, ¿no? Creo que es muy importante que atendamos lo que está pasando en las circunstancias macros, ¿sí? Y es algo de lo cual he abordado mucho en otros foros, y no quiero detenerme a detalle el día de hoy, pero sí que es importante que lo revisemos porque sí que es importante y que sí que atañe a los consejos de administración. Por eso vamos a verlo de manera un tanto resumida. Ustedes deben estar en el entendido de que el mundo está cambiando. Estos 2 últimos años
no únicamente dejamos atrás el famoso TLC, el NAFTA, que teníamos antes con Estados Unidos y Canadá, para pasar al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ¿sí? Que congrega el 18% del Producto Interno Bruto del país. Este mes, en enero del 22, feliz año, antes de que se me siga pasando, también entró en vigor el RCEP, ¿sí? Que es un tratado de integración económica en Asia, ¿sí? Que integra a China, a Japón, a Corea del Sur y a 13 otros países, ¿sí? El mundo está cambiando. Aquella historia que nos contábamos de la globalización a finales de los 90, a principios de este milenio, la globalización se acabó. Y tan se acabó que la pandemia nos vino a poner los últimos clavos en el ataúd, ¿sí? Y hoy estamos entrando a una dinámica totalmente diferente, que es una dinámica de integración económica con una de las dos principales economías del mundo, que de una u otra manera nos está absorbiendo y estamos creando un mercado común. Y aquí es donde vamos a tener que competir en esta economía, ¿sí? Por eso es tan importante que lo atendamos y por eso es tan importante que entendamos desde ya cuáles son las implicaciones que va a tener para nuestra empresa familiar todos estos cambios. Y con esta visión, el mismo tratado establece que los países firmantes, México, Estados Unidos y Canadá, reconocen a las empresas familiares como el eje fundamental para el desarrollo económico, ¿sí? En el tratado sí que es cierto que no le llaman empresas familiares, pero le llaman pymes. Pero para efectos prácticos, más del 90% de las empresas pymes en nuestro país son empresas familiares. Y entonces por eso tenemos que atenderlo nosotros con esa visión. Y al reconocer esta situación, la importancia de las empresas familiares en nuestro sector, también nos dan algunas ventajas que debemos de saber aprovechar y que debemos estar listos y atentos para construir a lo que viene. Por ejemplo, se prevé un capítulo para compartir mejores prácticas e intercambiar información de mercado y promover la integración de las pymes en el comercio internacional, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque ya no es un tratado únicamente de factores arancelarios, en donde el beneficio estaba en que no nos cobrábamos impuestos al pasar nuestros productos. Ahora se habla de un proceso de integración y esto obviamente nos va a afectar para temas de mejores prácticas y por eso el tratado prevé la importancia de compartir las mejores prácticas de México, Estados Unidos y Canadá para tener una base común, ¿sí? De dónde trabajar. Y nos queda la tarea de integrarnos a esta gran red de empresas familiares que van a competir con reglas muy diferentes a las que tenemos hasta ahora. Y por eso es importante estos espacios que facilita la UDEM para platicar de todos estos temas. Les hablaba al inicio de esta plática de la importancia que tiene el compliance, el cumplimiento. Porque también se habla en este tratado, hay que acordarnos, antes de continuar, que un tratado internacional tiene la misma validez jerárquica que la Constitución, ¿sí? Entonces estamos hablando de una regla suprema. Y aquí en esta regla nos dice que las partes procurarán fomentar a las empresas privadas, ¿sí? Para que adopten suficientes controles de auditoría para asistir y prevenir y detectar delitos y combatir la corrupción, asegurarnos de que la contabilidad y los estados financieros están sujetos a procedimientos de auditoría y por eso cada vez hablaremos más y escucharemos hablar más de compliance, ¿sí? Es mejorar nuestras prácticas, nuestras políticas, nuestros procedimientos para asegurarnos, ¿sí? Que estamos actuando de manera correcta y que somos sujetos válidos para negociar con otras partes. Porque esto nos permitirá integrarnos a las cadenas de valor de empresas transnacionales que vienen a hacer negocios con nosotros, ¿sí? Y hoy por hoy es muy importante que en este escenario político
entendamos lo que está pasando también en el mundo, con la crisis de los contenedores, con la gran dimisión en Estados Unidos y con la oportunidad que tenemos en México. Hace 5 minutos ponía un tweet con un artículo de BBC donde se habla acerca de cómo las empresas norteamericanas están pensando en México para desinvertir en Asia e instalar su producción en México y en Estados Unidos. Estamos hablando otra vez de integrarnos económicamente, ¿sí? Por eso tenemos que competir bajo las mismas reglas y por eso nuestra legislación se ha venido armonizando. Por eso los cambios tan importantes en materia laboral, por ejemplo, ¿sí? Ya no quiero seguir platicando con esto porque podemos irnos horas y horas hablando de lo que está pasando en el mundo, pero por razón de tiempo, que corre pronto y que yo también los quiero escuchar a ustedes, vamos a continuar con lo que está pasando en el contexto económico. Sin lugar a dudas, estamos en un momento de transformación en nuestros negocios. La pandemia aceleró muchos de los cambios que veíamos ya venir, pero a la mala, porque un día y sin la capacidad casi de reacción, tuvimos que parar nuestra producción y tuvimos que reajustar las velas. Y hoy, a 2 años de la pandemia, estamos, creo, a punto de ver la luz al final del túnel. No, esta no era la luz que estábamos esperando, pero bueno, nos damos cuenta que estamos ya dentro de la era de la revolución industrial y apenas la estamos conociendo. Estos cambios son apenas la punta del iceberg de cómo nos van a afectar y cómo van a transformar a nuestras empresas. Porque revolución en latín significa vuelta. Le estamos dando la vuelta que esta sí parece de trompo chillador, porque viene acompañados de cambios tecnológicos sumamente profundos, los más importantes en la era de la humanidad. Entonces estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de la red 5G, que es 10 veces más potente al Internet que conocemos hoy en día, y de la tecnología del blockchain, ¿sí? Que tenemos una vaga idea de cómo esto nos va a afectar a nuestras empresas. Y antes yo veía con risa este tipo de imágenes en donde nos decían que LinkedIn había ocupado el lugar de los avisos de ocasión y que Gmail le había quitado el trabajo al correo postal, o que el iCloud había dejado sin trabajo a quienes producían disquetes y que Wikipedia había desaparecido las enciclopedias. Pero hoy cada vez estamos más preocupados porque ya vemos que no es únicamente Blockbuster o Kodak, las empresas enormes que se pueden quedar sin operar, sin clientes, sin proveedores. También somos nosotros. Y entonces tenemos que poner esto en blanco y negro. En La Laguna, por ejemplo, mandaron a hacer un estudio con esta firma McKinsey & Company, en donde analizaban cómo podían transformar la vocación agroindustrial de la región, ¿sí? Para transformarse a la industria 4.0. Y ojo, se establece que uno de los factores críticos de éxito es que logremos la institucionalización empresarial, ¿sí? Es un factor crítico para lograr transformarnos de manera adecuada en esta etapa de la historia de la humanidad. Por eso es tan importante que hablemos de esto y que lo hablemos con seriedad. Y que lo hablemos también en los foros de nuestra familia. Porque el tercer contexto, el que quiero platicarles hoy, es qué está pasando con nuestras familias. Porque a 2 años de la pandemia, ¿sí? Tenemos que ser honestos. Las decisiones que debemos enfrentar en un futuro cercano no son sencillas y es natural que así sea. Hemos pasado ya 2 años encerrados y esto forzosamente cambió tanto a nuestra empresa como la forma en que trabajamos, la forma en que pensamos. Somos muy diferentes hoy a quienes fuimos hace 2 años, en enero del 2020. Estos 2 últimos años nos hemos enfrentado a situaciones para las cuales no estamos preparados, para lo cuales todavía hoy nos cuesta trabajo comprender. La pandemia nos deja marcas en lo emocional, en lo afectivo,
en el desarrollo individual como familia y como comunidad. Y aunque afortunadamente este año parece ser que ya la vamos librando con el tema de las vacunas y esto ha ayudado significativamente a la reducción y al poder controlar la pandemia, estamos todavía lejos de recuperarnos en lo emocional, en lo económico y con mucho trabajo y con mucha tarea para el futuro. Porque hablando de empresas familiares, ¿hacia dónde estás visualizando tú la creación, la transformación, la diversificación de tu empresa familiar? Porque nuestras empresas se están transformando a la par de que se transforma el mundo, ¿sí? Habrán sin duda muchos retos para enfrentar con las empresas familiares. Son momentos adecuados para que planteemos estrategia. Y en este contexto en el que nos encontramos, nos hace imperativo que empecemos a pensar con seriedad en la urgencia que tenemos de implementar gobierno corporativo en nuestras empresas familiares. Ya en el 2018, el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en su reedición que sacó el Consejo Coordinador Empresarial, establecía que el gobierno corporativo era una prioridad para México, una prioridad nacional. Así lo establecía en el prólogo, una prioridad nacional. Estoy hablando del 2020. Imagínense 2 años después de lo que hemos cursado, la urgencia que tenemos ya con el agua en el cuello de transformarnos, ¿sí? Debemos entender que en los últimos años hemos hablado de que una empresa familiar es exitosa si logra pasar la estafeta a la siguiente generación. A nosotros nos toca no únicamente pasar la estafeta a la siguiente generación, pasarlo en un proceso de transformación, ¿sí? Lo cual lo hace todavía más complicado. Entonces tenemos que ponernos serios, porque a falta de estadísticas más precisas, se dice que más del 70% de las empresas familiares en México no llegan a la segunda generación, ¿sí? Y se dice también que solo el 6% llegan a la tercera. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente 6 de cada 100 empresas llegan a ser gestionadas por los nietos del fundador, ¿sí? Y es que precisamente el reto de las empresas familiares sigue siendo la sucesión, ¿sí? La sucesión abierta en dos frentes. Por un lado, la sucesión patrimonial, que permítanme decirles, les puedo comentar que sin duda es la que más fácil podemos organizar, porque aquí hablamos de testamentos, de legados, de donaciones, de usufructos, de fideicomisos, de costumbre o de ley, pero de una u otra manera la sucesión patrimonial se puede terminar resolviendo de manera correcta, porque lo podemos tangibilizar con un papel. Pero la sucesión directiva, ¿cómo se materializa? El hecho de recibir por donación o por herencia o comprando acciones de una empresa, ¿hace a la familia capaz para dirigirla? Esta es la pregunta que realmente nos debemos hacer. Y para esto es que tenemos que profesionalizar tanto a la empresa a nivel de procesos, de políticas, de procedimientos, de inversiones, de presupuestos, de todo lo que ustedes quieran aquí, pero también a la dirección, ¿sí? Dirigir, supervisar y asegurarnos del cumplimiento es muy importante para poder navegar en este mar en el que estamos surcando, porque gobierno viene de pilotar un barco, ¿sí? Andrés Vial seguramente tendrá una palabra más adecuada para ¿cómo se dice? Cómo se manejan los barcos, pero esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y vamos, en este contexto, para visualizar un caso que puede ser hipotético o puede que no. Y vamos a llamarlo el caso de la familia Urbina de Montemayor, ¿sí? Que para facilidad de esta charla, permítanme que la llame por sus iniciales, el caso familia Udem. Parece que hay alguna sincronía con el nombre, no fue, se los prometo, no fue a propósito. Total, que el caso de esta familia Udem es una empresa del ramo transportista, ¿sí?
Aquí déjenme les presento a los integrantes. El fundador tiene 60 años, es ingeniero mecánico, pero planea retirarse en 5 años más. Sin embargo, no ha podido desprenderse de la operación. La mamá, ¿sí?, tiene 55, es contadora. Se retiró de la empresa hace 5 años para dedicarse a las labores del hogar y para lo que ustedes se imaginen que se haya retirado, lo que ustedes quieran. El hijo mayor tiene 25 años, está empezando a salir con una novia, trabaja en la empresa, es el encargado de logística, le gusta la logística y quiere emprender, ¿sí? La hija tiene 24 años, estudió finanzas y es una apasionada del arte. Aunque conoce mucho de finanzas, ha preferido montar su estudio de pintura, ¿sí? Y el hijo menor tiene 23, estudió programación y está a cargo del área de sistemas, pero está tan resuelto el tema, tiene todo tan correctamente administrado y organizado, que le queda mucho tiempo libre y está pensando en las NTFs, perdonen mi dislexia. Esto, obviamente, a la familia le quita el sueño. Tienen muchos motivos para no dormir. Una de las preocupaciones de la familia es clarificar el rumbo estratégico del negocio, que los accionistas tengan un trato igualitario, trabajen o no trabajen en la empresa. Ya vimos que todos son parte del capital social, además que los padres planean heredar la empresa a sus hijos. También se preocupan por cuidar que la dirección de la empresa conduzca de manera honesta, responsable y transparente, y estar atentos a la transformación del sector, porque las oportunidades de nuevos negocios están a la orden del día. ¿Qué otra preocupación vemos? ¿Cuál se imaginan ustedes que puede estarles haciendo ruido y quitándoles el sueño a nuestros amigos de la familia UDEM? Bueno, ¿para qué les sirve a esta familia UDEM instalar un consejo de administración en este escenario? Y permítanme, no sé qué tan infantil deba ser yo, pero cada vez que oigo la palabra consejo de administración, esta es la imagen que me viene a la mente. Y espero de manera deliberada que a partir de hoy también les pase a ustedes. Que esta sea la imagen que ustedes piensen cuando escuchen consejo de administración. Porque esta nave que se inserta en Mazinger Z es quien controla realmente al robot y permite que venza a todos los malvados alrededor del mundo, ¿sí? Pero al optar por el consejo, esto nos va a permitir que la planeación y la estructura sean mucho más sólidas y que tengamos diferentes visiones y experiencias, ¿sí? Es, digamos, la inteligencia colectiva trabajando en beneficio de la empresa, y esto resulta en una mejor definición estratégica, en una mejor planeación, vigilancia y toma de decisiones. Ojo, porque es muy importante que les advirtamos que la simple conformación del consejo no garantiza su buen funcionamiento. A mí me ha tocado platicar con muchos clientes que me dicen, yo tengo un protocolo familiar y tengo un consejo de administración, y cuando vamos más a fondo nos damos cuenta que en el consejo están los compadres y que el interés central del consejo es que termine la junta, que digamos a todo que sí como el presidente, y que de ahí nos vayamos a cenar o a jugar golf, porque es para lo que nos estamos juntando realmente. Pero es muy importante que a partir de ya empecemos a profesionalizar realmente nuestros consejos. Esto es un cambio complejo. Una realidad es que no todas las empresas familiares están listas para dar este cambio, ¿sí? Pero también permítanme recordarles lo que nos dijo nuestro amigo Darwin, que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente. La que sobrevive es aquella que se adapta mejor al cambio, ¿sí? Entonces, por esto es importante que vayamos migrando.
Y para adaptarnos a este cambio, mi recomendación es que atendamos al Código de Mejores Prácticas Corporativas. Adoptar estas mejores prácticas. Cuando administramos una empresa como si fuera una empresa grande, tenemos lo mejor de los dos mundos, porque estamos, por un lado, adoptando las mejores prácticas, ¿sí? Lo que hace rentables a las empresas, lo que las hace crecer, lo que las hace competir, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos todos los beneficios que tiene la empresa familiar, y estos beneficios son los que tenemos que potencializar, ¿sí? Y no importa el tipo de empresa a la que estemos atendiendo. Me da exactamente igual si estamos hablando de una empresa del ramo industrial, del ramo agrario, ¿sí? Las sociedades tienen un papel central en la promoción del desarrollo económico el progreso en nuestros países. Son el motor, el crecimiento y tienen la responsabilidad de generar riqueza, empleo, bienestar social, infraestructura, bienes y servicios. Y como les habíamos comentado ya, el gobierno corporativo es una de las prioridades de la agenda nacional. Una de las prioridades de la Agencia Nacional de la Agenda Nacional desde el 2018. Imagínense lo que es hoy. Si lo implementamos de manera correcta, desde el Consejo podemos asegurarnos de que se cumplan los principios básicos, ¿sí? de gobierno corporativo, que son el trato igualitario, la emisión y revelación responsable de información, la conducción honesta de la sociedad, la prevención de operaciones ilícitas y de conflicto de interés, la emisión de un código de ética, el rumbo estratégico, entre otras. Y lo importante es que se sugiere que estos principios básicos sean adoptados como parte de los principios, valores y la cultura de la sociedad. O sea, tenemos que absorber todos estos principios de manera adecuada al ADN de nuestra empresa. ¿Cuáles son los primeros pasos? Lo primero que tenemos que hacer es establecer desde el Consejo un plan estratégico que nos vaya guiando hacia los próximos 3 años. Antes hacíamos planes estratégicos para 10 años, después lo recortamos a 5 años. Hoy, por cómo está cambiando el mundo, creemos que lo adecuado es tenerlo a 3 años, no porque no lo vayamos posteriormente a ir ajustando, sino porque es importante que tengamos una ruta a largo plazo e indicadores que el Consejo de Administración vaya siguiendo de manera puntual, ¿sí? Va a ser el material con el que el Consejo va a trabajar. También nos asegura el Consejo la generación de valor económico y social para los accionistas, que era otra de las preocupaciones de nuestros amigos. A establecer mecanismos de control interno, ¿sí? Nos ayuda a establecer políticas adecuadas y asegurarnos que las mismas cumplan con todas las disposiciones legales. Asegurarnos que la sociedad tenga un código de ética, que es parte de las obligaciones que tenemos por el TEMEC, del que estamos hablando. También prevenir las operaciones de sucesión. Fernando, al parecer te perdimos unos segundos. Vamos a retomar la sesión y les invito una vez más a que ustedes hagan algún tipo de pregunta por el chat. Fernando, ¿estamos con el audio bien? Estás muteado. Una disculpa por las fallas técnicas. ¿En dónde me había quedado? Bueno, voy a arrancar en esta, como quiera. Sí. Porque ya me queda, creo que poco tiempo.
Aquí ya ven la... Sí, correcto. Sí. Les comentaba que antes de terminar el año, el Consejo Coordinador Empresarial sacó una reforma al Código de Mejores Prácticas Corporativas, anexando algunas funciones adicionales en los consejos de administración. Y esta es una de ellas, incorporar la innovación a la cultura y forma de pensar de la sociedad. ¿Por qué será esto? Justamente por la importancia que tiene innovar el día de hoy en nuestras empresas. Y también por esto se recomienda que las mujeres se involucren cada vez más en los consejos de administración. Es muy importante contar con la visión de las mujeres para nutrir de manera correcta a nuestras empresas. Por eso es parte de lo que se busca desde el Centro de Empresas Familiares de la UDEM. Y si logramos establecer y aplicar de manera correcta todos estos principios, podemos dar confianza a inversionistas y a terceros interesados en nuestra empresa. Y de esta manera podemos profesionalizar tanto a la empresa, a sus procesos, a sus políticas, a sus procedimientos, como a la dirección, a la dirección, a la supervisión y al cumplimiento, ¿sí? Entonces, de manera clara, podemos atacar una de las principales cuestiones de las cuales adolecen las empresas familiares, ¿sí? Que es la sucesión directiva, porque podemos materializar ya de una manera mucho más clara cómo vamos a dirigir la empresa familiar cuando los fundadores se quieran o se tengan que retirar, ¿sí? Por cualquier circunstancia. Para continuar, platiquemos cuáles son los primeros actos para implementar el gobierno corporativo. Me voy a tener que ir más rápido en función del tiempo. Cuando hablamos de empresas familiares, hablamos de la teoría siempre de los 3 círculos, que tiene mi edad y que fue dictada por Davis y por Taguchi. En esta se señala que las empresas familiares están compuestas por 3 círculos que entrelazamos entre sí: la empresa, el patrimonio y la familia, ¿sí? Estas siempre están entrelazadas. ¿Por qué es importante crear una estructura para soportarlas? Porque cada uno tiene reglas diferentes. A la empresa la vamos a atender en función de lo que establezcan sus estatutos, al patrimonio en función de lo que dicte la ley y a la familia en función del protocolo familiar. Y entonces aquí establecemos cuáles van a ser las reglas para gestionar a nuestro sistema familia-empresa, ¿no? Y establecemos de manera clara una cadena de mando en donde el organigrama le reporta a la dirección al consejo de administración y el consejo a la asamblea, ¿sí? Así se cumplen las órdenes y las instrucciones bajan de la asamblea al consejo, a la dirección y al organigrama, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al cuidar los órdenes jerárquicos y al entender cuáles son los roles que tiene cada uno de estos órganos, ¿sí? Por un lado, el Consejo de Administración define el rumbo estratégico, vigila la operación, aprueba la gestión, y por otro lado, el director general se va más a lo operativo, gestiona, conduce, ejecuta y da seguimiento a la estrategia. Acuérdense que el director le va a reportar al consejo. Y una pregunta común es, ¿quién elige al consejo? Bueno, tenemos que aquí ver que el órgano máximo es la asamblea de accionistas. Se reúne por lo menos una vez al año para aprobar la gestión y para nombrar, en su caso, a un gobierno, ya sea a través de un consejo de administración o por un administrador único. ¿Y cómo debemos de integrar al consejo de administración para que realmente sea útil para lo que estamos buscando, para que no sea un consejo de paja? Bueno, esto lo trabajamos desde la integración del consejo en la familia, ¿sí? Mi recomendación es que todo parte desde el protocolo familiar. En él vamos a establecer
las reglas del perfil de los miembros del consejo. A quién sí y a quién no queremos sentado con nosotros tomando decisiones en el consejo de administración. Para que el día de mañana no venga alguien que no tenga los conocimientos necesarios y que no pueda aportar realmente a la visión estratégica que queremos impulsar en nuestras empresas. El protocolo familiar es entonces el documento idóneo para que la familia acuerde el tipo y la clase y el perfil de los consejeros que queremos establecer, ¿sí? Ahí vamos a establecer los parámetros, tanto de los perfiles del consejero como un plan de sucesión para los fundadores, al director general y los ejecutivos que sean clave, ¿sí? Estas son mejores prácticas totalmente. También trabajamos la integración del consejo desde la propiedad con los accionistas, porque también tenemos que sopesar quién es dueño de la empresa y quién puede tomar decisiones, quién puede votar realmente al momento de elegir o no a un consejero. Claro, dentro de los parámetros que ya establecimos previamente en el protocolo familiar, ¿sí? El consejo se va a aprobar en la asamblea anual y hay que revisar entonces las reglas del juego, ¿sí? Es como cuando nos juntamos el domingo a jugar al Monopoly, al turista con la familia. Tenemos que sacar el tablero para ver las reglas y para entender cuántas vueltas tenemos que darle al tablero antes de comprar una propiedad, un país, un hotel, una casa, ¿sí? Todo viene debidamente establecido en los estatutos y en la ley. Entonces es importante que lo tengamos bien resuelto este tema. Y también trabajamos la integración del consejo desde la empresa, con el director. ¿Por qué con el director? Porque el director va a colaborar de manera directa en la elaboración del plan estratégico para la empresa, ¿sí? Y se va a someter a los indicadores que de manera conjunta, con el consejo y la asamblea de accionistas establezcan, ¿sí? Entonces la chamba va a ser ejecutada por el director. ¿Cómo elegir al consejo? Bueno, se habla en el Código de Mejores Prácticas Corporativas que el 25% de los consejeros deberán ser independientes, que la suma de consejeros independientes y patrimoniales deberá ser de 60%, y se recomienda la participación de la mujer en el consejo. Por eso, el consejo de administración es clave en la sucesión directiva, porque además una de sus funciones es asegurar la permanencia de la sociedad en el tiempo. Otra es el consejo clave en el gobierno corporativo, es clave en la transformación de la empresa. Y si regresamos, ya para cerrar, con el caso de la familia Urbina de Montemayor, ¿sí? Podemos ver que una vez que tenemos esta estructura, por un lado, el fundador logra establecer una metodología que le permite transmitir la visión estratégica, supervisar y ser mentor y guía de la familia, por lo cual le ponemos palomitas. La mamá, desde el consejo, vigila el orden interno de la compañía y disfruta de su tiempo libre. Ponemos palomita. El hijo mayor prepara un proyecto de inversión para desarrollar un spin-off de la empresa familiar orientado a la logística, ¿sí? También lo podemos cumplir desde el consejo de administración. La hija no participa en la empresa, pero es consejera patrimonial y está al pendiente de todas las operaciones. Y el hijo menor está trabajando en un proyecto para desarrollar NFTs en conjunto con su hermana para presentarlo al consejo de familia. De esta manera, podemos establecer que crear una estructura sólida de gobierno corporativo nos puede quitar el insomnio en el mejor de los casos. Quiero dejar un espacio para preguntas, no sin antes invitarlos a acompañarme en las redes sociales para seguir platicando después del día de hoy de estos temas, y que el día de mañana nos conectemos todos para la siguiente charla en donde Arturo Rivadeneira, director del Centro de Empresas Familiares de la UDEM, nos va a hablar de la matriz de decisiones en la empresa familiar, que creo que este tema
va a amarrar muy bien con el tema del Consejo de Administración. Dejo un espacio entonces por si alguien quiere participar, si hay dudas, si hay aportaciones, con todo gusto. Nos quedan 10 minutos. Gracias, Fernando. ¿Alguien que quisiera acompañarnos con algún tipo de pregunta en particular sobre el tema del Consejo de Administración? Andrés levantó la mano. No sé, Andrés, si quieres abrir tu micrófono. Si gustas, O no sé si se Andrés, puede eso. por el comentario, por la parte en la burbuja de preguntas y respuestas. Ah, ok. Andrés. Aquí les encargamos, por favor, que las preguntas sean a través de este espacio. Te voy a activar, Fernando, dame un segundo. Andrés, te voy a activar el audio, ¿ya? Andrés, bienvenido. ¿Me escuchan? Sí, Andrés, gracias por preparar esa pregunta. Coméntanos. Muchas gracias Arturo y por supuesto muchas gracias a mi gran amigo Fernando, que como siempre lo hace estupendamente en sus presentaciones. Yo quería preguntar algo a Fernando referido al tema de equipo. En los directorios habitualmente o consejos de administración, el formar equipo es un elemento fundamental porque muchas veces uno puede conformar un grupo de personas que son todos idóneos individualmente hablando, pero que no hacen equipo. Entonces ocurre en algunas oportunidades que uno hace, y ustedes se acordarán, cuando después de los mundiales se hace el equipo resto del mundo, donde se pone el mejor arquero, mejor defensa, mejor mediocampo, y así se conforman los 11 mejores. Uno pone a jugar ese equipo resto del mundo contra cualquier equipo que se conozca y pierden, porque no saben jugar en conjunto. Cada uno es una individualidad, muy experto. Entonces, ¿cómo lograr que este consejo de administración funcione de verdad como un equipo, que todos colaboren con el objetivo común y no con cada uno con sus programas particulares o personales? Muy buena pregunta, Andrés, te saludo. Comparto asiento contigo en algún consejo, algún directorio, como le dicen ustedes, y justamente es algo que hemos platicado. Es importante que los consejeros sean evaluados, y para esto cada año hay la oportunidad de hacerlo en la asamblea de accionistas, ¿sí? En donde los dueños del negocio, quienes invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo para echar a andar a la empresa, tienen que tomar decisiones y las tienen que tomar de manera fría y calculadora, ¿sí? En donde si el consejo no está rindiendo, si no estamos trabajando con un consejo profesional, lo mejor que podemos hacer es cambiarlo, ¿sí? Con los dolores que eso ocasione, creo que tenemos que primar por la posibilidad de que la empresa alcance sus objetivos antes de cualquier consejero en lo particular. No sé si respondo tu pregunta, mi querido Andrés. Absolutamente, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bien, Fernando, tenemos algunas otras preguntas que aprovecho también en general. Ok. Sergio Pérez, ¿a partir de qué tamaño de empresa se justifica el Consejo de Administración? Fíjate que esa es, Sergio, una muy, muy buena pregunta. Yo creo que siempre nos la hacen, ¿verdad, Arturo? Aquí lo que tenemos que hacer es, independientemente del tamaño de la empresa, tenemos que hacer algo a la medida de cada una de ellas, ¿sí? Si es una pequeña empresa, podemos iniciar con un consejo de carácter consultivo, donde lo importante es que vayamos aprendiendo esas dinámicas, ¿sí? Que nos vayamos cambiando el chip. Es un tema también de disciplina,
Por eso, más que de tamaño de empresa, ¿sí?, yo hablaría del compromiso de la familia y de los accionistas para con la empresa, ¿sí? Porque además establecer un consejo de administración o un consejo consultivo o un directorio nos puede ayudar para impulsar a la empresa independientemente del tamaño que ésta tenga y en función también de la capacidad de generar un ambiente de networking, ¿sí? Entonces esto nos puede ayudar. Sergio, no sé si respondí tu pregunta. Cualquier cosa nos vuelves a comentar. Aquí también Marianela Espinosa nos dice, mi pregunta es, ¿en qué momento de la empresa es conveniente empezar en la conformación de un consejo de administración? ¿Existe una figura desde que comienza el emprendimiento que se pueda prever este tipo de participación? Mariela, muchas gracias por tu pregunta, por tus comentarios. Definitivamente, desde el arranque de la empresa puede nacer ya con un consejo de administración. ¿Cuál sería nuestra primera recomendación? Lo que siempre comento con las empresas que quieren iniciar y que quieren estar en un año, digamos, de prueba y de capacitación, porque tenemos que capacitarnos para aplanarle bien a los botones del consejo, para que el robotito funcione. ¿Cuál es el giro y la orientación que tiene tu empresa? ¿Cuál es tu target? ¿Qué es lo que quieres lograr con tu empresa? ¿Sí? ¿Y cuáles son tus conocimientos y de tus accionistas y de tus directores? ¿Y en cuáles estás débil? ¿Sí? ¿Necesitas a alguien que te ayude en finanzas o alguien que te ayude en tecnología, un experto en comercio exterior? E ir formando un pequeño grupo estratégico de 5 personas que te ayuden. Puedes invitar de inicio, si no tienes dinero para invertir, con un amigo, con un primo, con un compadre, con un pariente, pero alguien que esté comprometido para ir armando estas dinámicas. Yo insisto, esto lo debemos de ver como una necesidad para todas las empresas. Tenemos la urgencia de profesionalizarnos, de competir, de aumentar nuestra rentabilidad, y lo estamos haciendo en desventaja, porque de buenas a primeras nos estamos integrando a la economía más grande del mundo. Entonces tenemos que aprender a responder con esa misma velocidad. Además de que esto aplica no únicamente para México, porque con la tecnología el alcance de estas grandes empresas se va a exponenciar. Entonces vienen cambios muy interesantes y son cosas que tenemos que ir adaptando poco a poco. No sé, Marianela, si te respondí, espero que sí. No sé si haya... Bien, Juan Antonio, ¿qué sugieres si la empresa, alguno de los socios se rehúsa a la instalación formal de un consejo de administración? Si uno de los socios se opone, bueno, ahí tenemos que atender a los estatutos de la empresa. Y ahora en abril tenemos la oportunidad de ver si tenemos por lo menos el quórum suficiente para votar en favor o en contra de cambiar al administrador único por un consejo, proponerlo y nombrarlo. Es un tema de votación. Aquí es democracia pura y dura. Bien. Ok. Otra pregunta tenemos, Juan Antonio. Cuando en una empresa familiar son pocos miembros, se nos dificulta conformar consejos de administración. Si ya estos mismos están en el consejo de familia, ¿qué recomiendas? Qué buena pregunta, Juan Antonio. Te mando saludos, por cierto. ¿Qué recomendamos cuando una empresa familiar son pocos miembros y ya están todos en el consejo? Les platicaba que es importante que desde el protocolo familiar tengamos claramente determinado el perfil de nuestros consejeros, para que digamos que deben de tener
una cierta experiencia laboral, cierto nivel académico, un rango de edad, que no haya conflicto de interés. Escribir la cartita a Santa Claus, cómo queremos que sea nuestro consejero, ¿sí? Y entender que al final del día el consejo va a rendirle cuentas a los dueños, ¿sí? Y que tenemos que buscar el consejo de administración más profesional que podamos armar. No porque sea accionista, ¿sí? Me voy a sentar en el consejo, porque a lo mejor tenemos una empresa del ramo, por decir algo, metal mecánico, y mi orientación, y yo estudié veterinaria. ¿Qué decisiones voy a tomar yo como accionista en el consejo de administración de una empresa metal mecánico? Mejor que alguien ocupe mi silla y yo nada más esté cuidando los intereses de la empresa, ¿no? Esa sería mi recomendación. Identificar bien los perfiles para que no tengamos después ese problema que es muy común en las empresas familiares, que los mismos miembros de la asamblea de accionistas se repiten en el consejo de administración y en el consejo de familia. Excelente, Fernando. Bien. ¿Tenemos algún tipo? Ok. ¿Tenemos alguna aportación de Andrés Vial? Los consejeros deberían tener una base, tener como base una profesión afín con las decisiones, pero adicionalmente conectado con los stakeholders o grupos de interés, ¿verdad? Claro. Totalmente de acuerdo. Muy cierto. Bien, entonces, quiero agradecer, Fernando, a ti por la aportación de este webinar, a cada uno de ustedes por las participaciones que han hecho a lo largo de esta interacción de preguntas y respuestas. Estamos muy contentos de poder compartir este tiempo de calidad y nos honra cada vez más servir a las empresas de estructura familiar. Con eso nos despedimos, Fernando, y pues no sé si quieres aportar una pequeña despedida. Nada más agradecerte, Arturo, la invitación, agradecer al Centro de Empresas Familiares de la UDEM por generar estos espacios, invitar a todos los que están con nosotros a acompañarnos en nuestras redes sociales, en compartir estos videos, estos ejercicios, porque de verdad creemos sinceramente que aportan o tratamos de aportar. Olvídense del mío, los que vienen son los buenos, pero estamos tratando de construir un ecosistema importante y sólido en las empresas familiares iberoamericanas. Entonces, nos vemos mañana, Arturo, a las 9:30. Sí, fuera de México. Hora de México. Mañana 9:30 aquí con nosotros. Arturo nos va a compartir el tema de la matriz de decisiones en la empresa familiar, que es un tema que yo encuentro muy interesante. Muchas gracias, Fernando. Una vez más, a cada uno de ustedes, muchas gracias por participar y pues estamos muy contentos de poder transmitir ese conocimiento de las mejores prácticas de empresas familiares. Muchas bendiciones, cuídense mucho de su salud y pues muchas gracias una vez más. Nos vemos. Fíjense.